Ver documentales es una buena forma de aprender sobre temas de interés u obtener una visión más profunda, como eventos históricos que cambiaron el mundo. Pero algunos documentales se vuelven aún más conmovedores años después, gracias a los acontecimientos que ocurrieron tras su lanzamiento. Número 10. Hoy sabemos que el calentamiento global es un grave problema que amenaza nuestra existencia. Antes, esto no era así, hasta que el cambio climático empezó a notarse. La mayoría de los políticos lo veía solo como una teoría de conspiración. En 2006, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, lanzó un documental llamado Una verdad incómoda, dirigido por Davis Guggenheim, y causó sensación en todo el mundo. Llegó a ganar 2 premios de la Academia, pero también atrajo muchas críticas. Gore estrenó la película para crear conciencia sobre el calentamiento global y sus peligros para el planeta. Y lo hizo de una forma poco común. Se le podía ver presentando sus hallazgos desde un escenario y usando presentaciones de diapositivas para transmitir su mensaje a través de una presentación principal. Pero las opiniones expresadas no solo eran de Gore. Reunió datos de algunos de los científicos más importantes del mundo, quienes coincidieron en que el planeta se dirigía hacia un desastre, y solo se frenaría si tomábamos en serio el cambio climático. Dijo que la humanidad estaba sobre una bomba de tiempo, y que la Tierra enfrentaría tormentas, epidemias y sequías sin precedentes si seguíamos así. En los 10 años después del estreno del documental, si esto llegara a suceder, él creía que enfrentaríamos la extinción por nuestra propia culpa, gracias a nuestra incapacidad de ver el daño que le estamos causando a nuestro propio planeta. También propuso que cada uno cambiara su estilo de vida, tomara en serio el cambio climático y colaborara para una solución permanente. Gore continuó explicando qué estaba causando el calentamiento global. Destacó que la quema de combustibles fósiles es uno de los principales culpables. Expresó que algunos creen que la Tierra es tan grande que los humanos no pueden afectarla de forma duradera. Aclaró que el calentamiento global no es político, sino un problema que afecta a todos. Es un tema moral que puede corregirse si cambiamos cómo vivimos y trabajamos para un mejor futuro del planeta. Una de las partes más impactantes del documental muestra a Gore presentando imágenes tomadas en distintas misiones espaciales. Las fotos muestran claramente que la Tierra cambia y los casquetes polares se derriten por el cambio climático. Estas fotos de antes y después cambiaron la opinión de millones y generaron una nueva ola de ambientalismo global. La gente empezó a notar que el calentamiento global no se resolvería solo y muchos se sorprendieron al descubrirlo. Número 9 de hoy. Luis Orlando Cuevas Manchego, mejor conocido como Lúcuma, es un pintor muy conocido que trabaja y vive en Perú. No todos los que lo conocen saben su historia ni los crímenes que lo llevaron a prisión por años. Él no tiene reparos en hablar de su pasado, ya que eso le ayudó a darse cuenta de que podía vivir una vida mejor a través de su arte. Y él detalla cómo sucedió esto en un documental subido a YouTube por el canal Vice en 2014. La película de asesino psicópata a pintor inicia mostrando una pintura de Manchego. Él cuenta que desde joven aprendió a robar carteras de personas desprevenidas. Agrega que, como resultado de sus muchos crímenes, pasó 27 años en prisión, pero durante los últimos 16 años ha estado disfrutando de su libertad y encontró más alegría pintando escenas interesantes en Perú. También habla de sus años formativos, cuando no podía encontrar trabajo pese a querer ganarse la vida honestamente. En vez de sobrevivir como el criminal conocido como Loco Cueva, Drácula o Frankenstein, afirma que nació en la maternidad de Lima, Perú, en 1951 y que su madre era carnicera cuando era joven. Recuerda haberla ayudado a cargar los cuchillos que usaba para su oficio en Barrios Altos, pero luego agrega que finalmente ella falleció. Esto lo dejó sin un lugar a donde ir y tuvo que encontrar la manera de sobrevivir en las calles. Al principio, solía esperar los autobuses en la carretera interestatal y los emboscaba usando una variedad de armas que incluían cuchillos, armas de fuego, dinamita e incluso granadas de mano. A veces se encontraba con criminales rivales de cárteles en Lima y hoy considera un milagro haber logrado sobrevivir tanto tiempo. Luchó tanto contra los cárteles como contra la policía que quería capturarlo.
Él cree que solo siguió con vida porque aún no era su momento de irse y piensa que ahora ha ganado el respeto de la gente en la comunidad gracias a su arte. Él dice que aunque deja su tienda abierta y sin vigilancia, nadie se atreve a robar sus pinturas por su reputación. Actualmente pinta escenas de políticos corruptos, mafiosos, criminales, trabajadores callejeros y otros marginados. En un esfuerzo por difundir su mensaje de que cualquiera puede cambiar el rumbo de su vida, siempre y cuando esté dispuesto a esforzarse por ser una mejor persona. Número 8. En 2004, Morgan Spurlock estrenó el documental Super Engórdame, que transformó nuestra visión sobre la comida rápida. Él se retó a comer solo McDonald's por 30 días para registrar el efecto en su salud. Antes de hacerlo, consultó con varios doctores, quienes le aseguraron que su experimento no tendría efectos duraderos. Con aprobación médica, inició su dieta el 1 de febrero de 2003. Al inicio del documental, Spurlock afirmó que estaba en una condición física superior al promedio, una opinión que le dio su entrenador personal. Luego consultó a expertos, como un cardiólogo, gastroenterólogo, médico general y nutriólogo. Le advirtieron que casi con certeza vería algunos efectos secundarios no deseados por comer solo comida de McDonald's durante un mes, pero le aseguraron que no serían permanentes. Dado que el cuerpo humano es muy resistente y adaptable al cambio, Spurlock señaló antes de comenzar su dieta que pesaba 185 libras y que medía 6'2". Luego explicó las reglas. Comería McDonald's en las 3 comidas del día y durante 30 días probaría cada artículo del menú al menos una vez. Si el empleado que le tomaba la orden le preguntaba si quería agrandar su comida, tenía que aceptar, pero si no le ofrecían esa opción, solo podía comer la comida de tamaño regular. Luego, para asegurarse de que los resultados fueran relevantes para una persona promedio, caminaría la misma distancia que un ciudadano promedio recorre cada día, que es aproximadamente 2 millas. Tuvo su primer desayuno en su ciudad natal de Manhattan el 1 de febrero y fue hasta el segundo día que tuvo su primera comida agrandada. Al terminar la comida, que era una doble hamburguesa cuarto de libra con queso, papas grandes y un refresco de 42 onzas, se sintió incómodo y vomitó en el estacionamiento del restaurante. A 5 días de empezar el reto, ya había subido casi 10 libras y se sentía deprimido. Tuvo dolores de cabeza que, según él, se quitaban al volver a comer en McDonald's. Días después, lo pesaron y había subido 8 libras más. Para cuando terminó el reto, había subido la increíble cantidad de 25 libras en solo 30 días, pero también experimentó varios cambios preocupantes en su salud. A solo 21 días de haber empezado la dieta, comenzó a sufrir palpitaciones cardíacas y se descubrió que había sufrido daño en el hígado. Sus amigos y familiares notaron que tenía poca energía y ganó 17 libras en 12 días, perdiendo masa muscular. Un médico le recomendó parar el experimento de inmediato, pero Spurlock decidió terminar los 30 días como había planeado. Los médicos que lo examinaron antes estaban horrorizados por los efectos de la dieta en su cuerpo. 6 semanas después, McDonald's quitó el tamaño extra grande de su menú. El documental también inspiró varias series y documentales de televisión para advertir sobre los riesgos de comer mucha comida rápida. Número 7. La línea azul de Finn es un documental de crimen real de 1988 que fue creado por Errol Morris y se centra en las muchas condenas injustas que el sistema de justicia ha dictado a lo largo de los años. Pero su enfoque principal está en un caso específico en el que un oficial de policía, Roberto Guillermo Wood, perdió la vida y la condena injusta que siguió al trágico incidente. El 27 de noviembre de 1976, Randall Dale Adams se quedó sin gasolina en una calle de Dallas, Texas. No tuvo más opción que dejar su auto al lado del camino y comenzó a caminar hacia la gasolinera más cercana. En el camino, David Ray Harris, desconocido para Adams, se detuvo y le ofreció llevarlo. Sin que Adams supiera, Harris manejaba un auto robado. La pareja conversó y pasó el día bebiendo cerveza, empeñando objetos robados y consumiendo drogas. Después de visitar un cine, Adams regresó a su habitación de motel más tarde esa noche, alrededor de la medianoche.
El oficial Roberto Wood y su compañera Teresa Turco detuvieron a Harris por conducir sin luces delanteras. Wood salió de la patrulla y se acercó al auto robado, pero Harris le disparó 5 veces y lo mató. Turco disparó al auto mientras Harris huía rápido y no anotó la placa, pero reportó que solo había una persona en el vehículo. Harris huyó a su ciudad natal de Vidor, donde se jactó ante sus amigos de haberle quitado la vida a un oficial de policía. Él diría que solo hizo esa declaración para impresionar a sus amigos. Al ser interrogado, cambió su versión tras saber que la munición del ataque coincidía con el arma robada a su padre. Afirmó haber estado presente durante el ataque, pero que él no fue quien apretó el gatillo. En cambio, él culpó a Adams, diciendo que solo lo conoció cuando lo recogió ese día. Adams fue detenido y declaró que no estaba involucrado de ninguna manera. La policía dijo que Harris aprobó el polígrafo y él lo reprobó, pero Adams seguía insistiendo en su inocencia. La línea azul de Finn cuestiona por qué la policía acusa a Adams. La teoría principal era que, al ser Harris demasiado joven para la pena de muerte, acusaron a Adams, quien tenía 22 años, y su ejecución confirmaría que cualquiera que acabara con la vida de un oficial de policía recibiría la sentencia más severa posible. Turco declararía que el conductor llevaba un abrigo con cuello de piel. Adams no tenía uno así, pero Harris sí. Un testigo declaró que vio a 2 personas en el auto y señaló a Adams como una de esas personas. Otros 2 testigos luego declararon que solo vieron a una persona en el auto y que era Adams. Después se supo que una testigo dijo antes que el hombre que vio era mexicano o afroamericano. Adams fue declarado culpable y sentenciado a ser ejecutado. Mientras Errol Morris filmaba La Delgada Línea Azul en 1985, descubrió hechos preocupantes, como que la oficial Turco primero dijo que no vio al atacante de Woods. Adams consiguió un nuevo juicio tras la confesión de Harris, condenado a muerte en otro caso. Los cargos en su contra fueron retirados y el 30 de junio de 2004, Harris fue ejecutado. Número 6. Corazones y Mentes, un documental antiguerra dirigido por Peter Davies, recibió el premio Legado en los premios Cinema Eye Honors. La película muestra los horrores que vivieron los soldados en la guerra de Vietnam. Cuando ganó el Oscar a Mejor Documental en 1975 causó revuelo, se creó cuando la guerra terminaba. El documental mostraba que la guerra era imposible de ganar y que Estados Unidos usó el conflicto como empresa criminal. Una de las escenas más impactantes muestra a una familia vietnamita junto a la tumba de un familiar caído del ejército. Y mientras bajan su ataúd a la tierra, su madre tiene que ser detenida para que no se meta en la tumba. Luego hay una entrevista donde el general William Westmoreland dice que los vietnamitas no valoran la vida humana como los estadounidenses. Después dijo que se expresó mal, pero el comentario quedó en la versión final. El documental incluye una entrevista con Jorge Tomás Cocker, navegante de la Marina de Estados Unidos, capturado en la guerra y prisionero más de 6 años. 2 fueron en confinamiento solitario. Él describió Vietnam como un lugar hermoso, pero agregó que sus ciudadanos viven al revés, que son primitivos y que no saben cómo cuidar su propio país. Tienden, como él mencionó, a arruinar todo. A muchos la película los conmovió, pero a otros no les impresionó. Sintieron que Davies eligió un enfoque sesgado para agradar a los vietnamitas y minimizó el impacto de la guerra en los soldados estadounidenses. Randy Floyd dice en su entrevista que en Estados Unidos se intentó ignorar el elemento criminal que surgió durante el conflicto y que era evidente en funcionarios y altos mandos. Davies presentó la película terminada a Columbia Pictures, pero rechazaron estrenarla. Llegó a ganar un premio de la Academia, pero incluso ese momento estuvo lleno de controversia. Durante su discurso de aceptación, el coproductor Bert Schneider leyó un telegrama del principal negociador vietnamita en los acuerdos de paz de París. Muchas personas se sorprendieron, por lo que el anfitrión Frank Sinatra leyó una nota supuestamente escrita por Bob Hope. Decía que la Academia no era responsable de declaraciones políticas y se disculpaba porque esas opiniones se hicieran públicas esa noche. Número 5.
Durante la última parte de la década de los 80, empezaron a circular rumores de que una isla enorme, hecha únicamente de basura, estaba flotando en el Océano Pacífico, en algún lugar entre Hawái y California. Desde entonces se le llama el Gran Parche de Basura del Pacífico. Y en 2008, la directora Meredith Danlock y el corresponsal de Vice, Thomas Morton, decidieron ir en su búsqueda. Grabaron toda la experiencia, cuyo material fue posteriormente lanzado como un documental titulado Isla Tóxica de Basura. Habla de los rumores sobre la isla y relata la experiencia de Carlos Moore, quien navegaba de Hawái a California en los 90. Durante su viaje, decidió cambiar de rumbo y navegar por el Pacífico Norte. Gate el Geyer es un sistema de corrientes en el Pacífico que gira en sentido horario por el viento y el efecto Coriolis. Él y su tripulación eran los únicos en el Geyer, pues la mayoría de los marineros evita la zona por la escasez de viento. Después, lo que encontró fue descrito como una isla de basura del tamaño de Texas, que salió del Geyer por las corrientes. Así se volvió un sitio donde se acumulaba la basura del océano de zonas cercanas. Esto siempre ha sido así, pero con los tiempos modernos vienen problemas modernos. Antes, los desechos como madera de barcos hundidos o carga perdida que llegaban al Geyer se degradaban y desaparecían con el tiempo. Hoy en día, no todo es biodegradable. Muchos productos y empaques de plástico quedan en la superficie del océano y nunca se degradan. Esto da lugar a la isla de basura o gran mancha de basura. Moore navegó entre la basura casi una semana y eso lo impactó. Decidió investigar la mancha y volvía al Giro ocasionalmente para más estudios. Morton decidió acompañarlo en uno de estos viajes para hacer su documental, y después de una semana de navegación, finalmente llegaron. Vieron algo de basura al pasar junto al barco y se sorprendieron por lo que hallaron. Vieron máscaras de hockey, tenis Nike, un casco de seguridad, una rueda de bicicleta y salvavidas destrozados por tiburones. Había también la basura habitual, botellas de plástico, bolsas y envolturas de botanas. La mayoría parecía haber llegado a la Geyer desde Asia, aunque algunos fueron dejados en el agua por marineros. Sin embargo, la mayoría de la basura viajó desde los continentes y llegó a la Geyer después de recorrer hasta 8,000 kilómetros a la deriva. La tripulación se detuvo para tomar muestras de agua y lo que vio fue horrorizante. Al analizar las muestras con el microscopio, la tripulación notó que todo estaba cubierto de partículas plásticas descompuestas, y tomaría cientos o miles de años para que se hundieran al fondo del océano o desaparecieran. Número 4. Los Beatles siempre serán una de las bandas de rock más influyentes. Aún tienen una gran base de fans mundial, aunque su último álbum, Let It Be, salió en 1970. También es el título de un documental sobre la banda, dirigido por Miguel Lindsay Hogg ese año. Ha dejado perplejos a muchos fans de la banda tras su lanzamiento. El documental debía mostrar a los fans el proceso y pensamientos de la banda al ensayar nuevas canciones. Antes de interpretarlas en la azotea de su compañía multimedia, llamada Apple Corps, que está situada en Londres, esta no fue la primera vez que Lindsay Hogg trabajó con los Beatles. También produjo los videos de Hey Jude y Paperback Writer. Él fue la opción ideal para hacer el documental de su último álbum, cuya filmación inició en enero de 1969 y duró 3 semanas. Pero la presentación que estaban ensayando sería la última de la banda, y cuando el documental finalmente estuvo listo para su estreno, ellos ya se habían separado. Paul McCartney había presentado una demanda contra sus compañeros de banda porque quería que se disolviera el contrato que detallaba su sociedad. Esta decisión se tomó después de que el resto de la banda contratara a su manager, Alan Klein, como su asesor financiero, lo cual no le agradó a McCartney. Sabía que si no continuaba con la demanda, toda la música de los Beatles sería de Klein, y no dejaría que eso pasara. Lindsay Hogg luego declaró que al iniciar la filmación del documental, notó mucha tensión entre los 4 miembros de la banda. Cree que esto se debía a que George Harrison sentía que sus compañeros no valoraban su talento como compositor. Sospechó que Harrison enfrentaría a los otros 3 y planeó grabarlos sin que lo notaran. Vació un florero de la mesa donde almorzaba la banda y puso un micrófono dentro.
El resultado fue que capturó el momento exacto en que Harrison dejó la banda después de una pelea con McCartney. Gran parte del audio se perdió por el ruido de cubiertos y personas comiendo cerca, así que no pudo usarse en el documental. Lindsay Hogg también ha declarado que, mientras se realizaba la filmación, Apple Court le indicó que mantuviera en secreto el hecho de que Harrison había dejado la banda, ya que él regresó después. Poco después, la banda vio una copia preliminar del documental tras la filmación y al principio quedaron satisfechos. Recibió la misma respuesta cuando la banda vio la versión final editada, pero eso pronto cambiaría. Tras separarse, los miembros de la banda vieron la película de otra forma y la asumieron como responsabilidad. Harrison diría después que odiaba el documental, ya que sentía que al verlo revivía una época muy turbulenta en su vida y en la de la banda. La banda evitó el estreno doméstico de la película por años, pero luego fue remasterizada por el director Peter Jackson. Gran parte del audio perdido fue restaurado e incluido, ofreciendo a los fans de los Beatles una nueva perspectiva sobre los conflictos previos al final de la banda. Número 3. The Keepers es una serie documental dirigida por Ryan White. Aborda el misterioso caso sin resolver de la monja hermana Catherine Ann Sesnick, quien murió en 1969 en circunstancias extrañas. La última vez que la vieron fue en su departamento en Baltimore, Maryland, el 7 de noviembre de ese año. Trabajaba como maestra de teatro e inglés en una escuela católica para niñas en Baltimore. Cuando Kathy no volvió al departamento, su compañera Helen Russell Phillips reportó su desaparición y la policía de Baltimore inició la investigación. Helen dijo que Kathy salió del departamento rumbo al centro comercial Edmonton Village y nunca regresó. Ella declaró que iba a visitar la joyería Hecht's, ya que quería encontrar un regalo para su hermana, quien estaba celebrando su compromiso. Ese día fue a un banco a cobrar un cheque y posiblemente compró algo en una panadería en Edmondson. A la mañana siguiente, su auto fue hallado estacionado ilegalmente y cubierto de lodo frente a su edificio. Había una caja de la panadería en el asiento delantero. Los testigos dijeron que vieron a la hermana Kathy en el vehículo a las 8:30 de la noche anterior. Casi 2 meses después, la gente que vivía en la zona quedó incrédula cuando el cuerpo de la hermana Kathy fue descubierto por 2 cazadores en un vertedero en Lansdowne. Su caso pasó de desaparición a homicidio, pero los investigadores pronto tuvieron problemas. La vida de la hermana Kathy terminó por un golpe en la cabeza, pero los investigadores no hallaron un motivo para el ataque. Se interrogaron a varios y se siguieron pistas, pero sin éxito. Se encontró muy poca evidencia en la escena del crimen, y para 1977 el caso se había enfriado ya que todas las pistas se habían seguido sin éxito. En 1992 surgió un posible motivo para el crimen cuando 2 exalumnos informaron sobre un sacerdote de la escuela. El padre Joseph Maskell debía ser investigado por su conducta inapropiada repetida con ellos. Surgieron rumores de que la hermana Kathy supo de esto y fue asesinada para silenciarla. Una de las 2 mujeres declaró que Maskell la llevó al cuerpo de la monja tras matarla y la amenazó con matarla si contaba lo ocurrido. Maskell fue interrogado por estas acusaciones, pero murió en 2001 sin ser acusado de ningún delito. En el documental, entrevistaron a otras mujeres y a varios testigos del hallazgo de la hermana Kathy. Smith esperaba que la película renovara el interés en el caso y se hiciera justicia, pero aún no se sabe quién cometió el crimen. En 2017, se decidió que los restos de Maskell fueran exhumados y se recolectaron muestras de ADN. Su ADN no coincidió con el perfil forense de 1970, pero sigue siendo sospechoso. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, 16 mujeres presentaron una demanda contra Maskell por $472,000. Número 2. Muchos creen que Querido Zachary, una carta a un hijo sobre su padre, es el documental de crimen real más devastador. Sigue el inquietante caso del asesinato de Andrew Bagby en Pensilvania en 2001. Dirigido por Kurt Kuna, amigo de la infancia de Bagby, y estrenado en 2008. Kuna empezó a filmar el proyecto en 2001 tras enterarse del ataque a Bagby.
Se enfocó en la principal sospechosa, la exnovia de Bagby, Shirley Turner, quien mintió sobre su embarazo y temía que él la dejara. Los detalles del caso Bagby son los siguientes. El 4 de noviembre de 2001, Turner lo llamó 3 veces. Y más tarde ese mismo día, ella condujo hasta La Trobe, donde vivía Bagby. Ella estaba ansiosa por verlo, pues vivía a 16 horas, y llegó al día siguiente. Ella confrontó a su ex en su casa y acordaron verse más tarde esa noche. Le prometió a T. Clark Simpson que lo visitaría en su casa tras reunirse con ella. Simpson pensó que era mala idea verla, pero Bagby nunca fue a su casa. Al día siguiente, lo hallaron sin vida en un estacionamiento de Derry, tras un ataque con arma de fuego. Cuando la policía contactó a Turner, ella dijo que estaba en cama en casa por estar enferma durante el ataque. Se descubrió que ella usó la computadora y el teléfono de Bagby para navegar y reportarse enferma. Cambió su versión y admitió haber visto a Bagby y que él guardó su arma en la cajuela de su auto. Su instructor de tiro declaró a la policía que ella dijo que el arma fue robada. Al registrar el departamento de Turner, los investigadores hallaron mapas impresos desde Council Bluffs, Iowa, hasta La Trobe y la nombraron principal sospechosa. Pero cuando la policía volvió con una orden de arresto, ella ya había huido a St. John's, Canadá. Mientras filmaba, Kuna supo que Turner volvió a decir que estaba embarazada de Bagby. David y Kathleen, padres de Bagby, viajaron a Terranova para pedir la custodia de su nieto Zachary tras su nacimiento. Turner negó el acceso al niño a la pareja por temor a un secuestro, pero luego se calmó y permitió la visita de David y Kathleen. Pronto se notó que Zachary estaba más a gusto con sus abuelos y no tenía un vínculo fuerte con Turner. En su primer cumpleaños, Turner le dijo a Kathleen que se llevara al niño, pues la quería más que a su madre. En 2002, aún no se había tomado la decisión de si Turner debía ser extraditada, y fue llevada y luego liberada de prisión varias veces. Luego, en 2003, tanto Turner como Zachary fueron encontrados sin vida en el agua cerca de la Marina Foxtrot, llevando el caso a un final trágico y resultando en una conclusión desgarradora para el documental. Número 1. En 2011, Vera Jo Ragel, de 24 años, vivía en Findlay, Ohio. Su vida fue difícil porque le diagnosticaron TDAH, lo que le daba la capacidad mental de una niña de 8 años. Después se supo que las condiciones en su hogar la hicieron sufrir, según el documental Buenas noches, Sugar Babe, el asesinato de Vera Jo Ragel. El documental, dirigido por J. Davis Miles, narra la investigación del caso Vera y su inesperado desenlace. Vera nació en 1986, hija de Verna Messersmith y Willard Ragel. Quienes la conocieron la describen como un alma gentil que se esforzó para obtener su diploma de preparatoria, pero el 27 de marzo, cerca de las 2 a.m., un conductor de tren que circulaba cerca de la avenida Blancard vio algo en las vías y pensó que era un venado. Al acercarse, vio que era el cuerpo de una mujer y llamó a la policía. Al hallar a Vera, se supuso que la atropelló un tren. Pero cuando se realizó una autopsia, salió a la luz que había sido brutalmente agredida y el ataque ocurrió en el lugar donde la encontraron. Al día siguiente de la muerte de Vera, arrestaron a Daniel Bixler, ladrón recién liberado, y a su novia Nicole Peters. Vera vivía con la familia Brooks, Bixler y Peters. Bixler era hijo del primo de Cherry Brooks, Daniel Bixler Sr., quien estaba preso por un problema de vivienda. Bixler y Peters fueron sospechosos de inmediato. Vera salió a ver a su nuevo novio. La familia Brooks era muy controladora. Ningún hijo, ni los adultos, podía salir por miedo a que Cherry perdiera la custodia otra vez. Tras remociones previas, la policía visitó la casa por acusaciones de agresión, amenazas, negligencia y malas condiciones. Ashley, hermana de Vera, reportó haber sido retenida ahí contra su voluntad. En enero, Cherry dejó que Vera viviera ahí para recibir sus cheques de discapacidad. Zach y Cherry también agredieron y le negaron comida a Vera, no por preocupación. El 5 de diciembre, Daniel fue acusado de manipular pruebas de asesinato, agresión y secuestro, y Nicole de asesinato agravado. La evidencia indicó que agredieron a Vera en la casa, la llevaron a las vías y la mataron con una cuchilla.
Daniel recibió cadena perpetua y Nicole fue sentenciada a 23 años,